Muchas gracias, Humberto. Un saludo a todos los colegas que nos están acompañando. Y como bien decía el doctor Bertaza, se han tomado una serie de decisiones económicas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que algunas de ellas tienen implicados una serie de beneficios de naturaleza impositiva o tributaria que vamos a conversar seguidamente. Estos beneficios, ¿sí?, se circunscriben en lo que es el programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso, que a medida que fueron pasando las semanas, luego de los anuncios realizados por el Ministerio de Economía, se fueron dando a conocer las distintas normas reglamentarias de los mismos. Con lo cual, a modo de repaso, vamos a ver cuáles son los ejes, los alcances del programa. Luego de esos distintos tópicos que lleva adelante el programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso, vamos a analizar beneficios fiscales concretos, ya que no todos tienen beneficios de esta naturaleza. Algunos de ellos que se analizarán entonces son los destinados a jubilados y pensionados, a los empleados del sector privado, a los monotributistas, a la actividad agrícola y los relacionados con aquellos sujetos que firmen acuerdos de precios. Entonces, si nosotros accedemos, ¿sí?, a la página oficial del Ministerio de Economía, nos vamos a encontrar con que las decisiones económicas que se vienen tomando en las últimas semanas, ¿sí?, se circunscriben a determinados sujetos o actividades. Entonces, nos encontramos con que hay beneficios para jubilados y pensionados, beneficios de diversa índole, ¿no? Para trabajadores de casas particulares, decisiones económicas relacionadas con empleados del sector público y del sector privado, un programa de lo que es un préstamo a tasa subsidiada para la familia que gestiona el ANSES, decisiones económicas relacionadas con monotributistas, con aquellos que son usuarios de la tarjeta alimentar, el plan Potenciar Trabajo, para la industria, para la actividad agrícola, para los sujetos que firman acuerdos de precios y para lo que está relacionado, estas decisiones económicas, con lo que fue la suspensión de los aumentos programados para lo que es medicina prepaga, ¿sí? Entonces, sobre estos temas y sujetos, el Ministerio de Economía tomó diferentes decisiones. Ahora bien, algunos de estos sujetos o actividades, esas decisiones que toma el Ministerio de Economía tienen asociado un beneficio de naturaleza tributaria que analizaremos a continuación. El primero de ellos está relacionado con los jubilados y pensionados. Ustedes recordarán que desde hace tiempo los jubilados y pensionados tienen un reintegro de IVA por las compras que realizan con tarjeta de débito o medios electrónicos asimilables como lo que es el QR. Las características del beneficio que todos conocemos es que los jubilados y pensionados, ¿sí?, podrán obtener un reintegro del 15% del importe de las compras que realizan con tarjeta de crédito respecto de bienes muebles a comercio minoristas o mayoristas. Esas tarjetas de crédito tienen que estar asociadas a las cuentas bancarias donde cobran la jubilación o pensión y tiene un tope mensual fijo por beneficiario. Bueno, ¿cuál es el beneficio fiscal que trae esta nueva decisión económica? Que se incrementa el reintegro que obtienen los jubilados y pensionados como tope, ¿sí? Se mantiene el 15%, pero pasa el monto fijo del reintegro de 4.056 pesos a 18.000, pesos por mes y por beneficiario. Esto está reglamentado por la resolución 5.410, ¿sí?, que se publicó en el Boletín Oficial el 31 de agosto y tiene vigencia para el 1 de septiembre del 2023. Este es uno de los primeros puntos entonces que analizamos. Otro de los temas, de las decisiones que llevó adelante el Poder Ejecutivo, se vinculan con los empleados del sector privado. Se fijó una asignación no remunerativa y veremos cuál es el beneficio fiscal
asociado. Entonces, como característica general de la decisión económica llevada adelante por el Ministerio y el Poder Ejecutivo Nacional se establece una asignación o remunerativa de 60.000 pesos para los trabajadores cuyos sueldos netos no superen los 400.000 pesos y serán abonados, en términos generales, en dos cuotas de 30.000 pesos a pagarse junto con el sueldo de agosto y el sueldo de septiembre. ¿Sí? Con respecto al pago correspondiente al de los sueldos de agosto, la norma prevé un lapso de tiempo superior para poder cancelarlo, pero a nosotros hoy aquí no nos convoca a analizar el bono, ¿sí? Y la forma de instrumentar el bono de 60.000 pesos y los límites que tiene el bono o su proporcionalidad si el empleador, si el empleado no trabaja jornada completa, sino el beneficio fiscal asociado. ¿Y cuál es el beneficio que tendrán los empleadores? Es, bajo determinadas circunstancias y pautas, computar lo abonado en concepto de asignación o remunerativa a sus empleados como pago a cuenta de las contribuciones patronales. Eso es concepto macro. Ahora vamos a el caso concreto. ¿Quiénes son los empleadores beneficiados con esta posibilidad? Bueno, aquellos empleadores que como primer punto tengan certificado MIPYME vigente al 31 de agosto de este año. Con relación a la obtención del certificado MIPYME, les recuerdo ver las dos ediciones que oportunamente trató este tema este año en el ciclo el doctor Serra, ¿sí? Que es bueno tenerlo presente y recordarlo, porque como vemos, tener o no tener certificado PYME vigente a determinados momentos puede o no dejarnos afuera de obtener un beneficio. Pero bueno, retomemos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que aquellos empleadores que pagaron el bono, que tienen certificado MIPYME vigente y que son considerados y categorizados como microempresa o pequeña empresa, podrán computar en el 100%, en el caso de las microempresas, el bono abonado a sus empleados y el 50% del monto del bono abonado a sus empleados, los sujetos categorizados como pequeña empresa. Entonces acá vemos la importancia, reitero, de tener el certificado MIPYME vigente y el beneficio se divide 100% para microempresas, 50% para pequeñas empresas. Las medianas empresas tramo 1 y tramo 2 quedan fuera de esta posibilidad de cómputo de pago a cuenta. Ahora, yendo a la instrumentación, hay que tener en cuenta que el reintegro se efectuará en los mismos meses al cual corresponde el pago de la asignación. Entonces, lo que pagué de asignación por el periodo de vengado agosto va a ser el monto máximo que voy a poder computar como pago a cuenta en los porcentajes que correspondan para las contribuciones patronales de agosto. Y en igual sentido, cuando pague el bono en septiembre, podré computar en los límites y en los porcentajes que prevé la normativa y que ya mencionamos, el pago a cuenta de las contribuciones patronales de septiembre. Ahora bien, ¿cuáles son las contribuciones patronales y los subsistemas de la seguridad social que incluyen esta posibilidad de cómputo del bono? Bueno, lo que es la contribución conocida como asignaciones familiares, el Fondo Nacional de Empleo, el Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados, de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, la Ley 19032, muchas veces se conoce así, y el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. Entonces, estos subsistemas son los alcanzados con la posibilidad de computar el bono, ¿sí? Y como dije, el beneficio solo podrá utilizarse para los periodos del 931 y de las cargas sociales de los meses de agosto y de septiembre del 2023. Y hasta el tope de la contribución patronal que corresponda a cada uno de esos meses naturalmente. Después tenemos otras cuestiones operativas que tenemos que tener en cuenta. El importe
abonado en concepto de la asignación no remunerativa. Cada uno de nuestros empleados va a tener que ser informado en el libro de sueldos, en la declaración jurada en línea, que es el servicio AFIP en el cual generamos el 931, o a través del SICOS, si somos empleadores que tenemos que utilizar todavía lo que es el aplicativo bajo plataforma SIAP para determinar los aportes y contribuciones de la seguridad social. Aquellos empleadores que están obligados a utilizar el libro de sueldos van a tener que identificar a la asignación no remunerativa con el código 560.006, ¿sí? Que se denomina asignación no remunerativa, decreto 438-2023. Después, la norma reglamentaria aclara que en el caso de utilizar declaración en línea, considerará de manera automática los importes que declaró el empleador en concepto de bono, computando el 100% para las empresas MIPYME que estén categorizadas en el sistema registrar con el código 272 y el 50% de lo abonado para aquellas categorizadas con el código 274, que son las pequeñas empresas que estaban, insisto, contaban con certificado vigente al 31 de agosto de este año. Los empleadores, ¿sí?, van a poder rectificar si es que habían confeccionado la declaración jurada 930, el F931 con anterioridad a la aparición de la norma reglamentaria, entonces van a poder rectificar el 931 a los fines de usufructuar este beneficio fiscal y no resultará de aplicación la resolución general 3093 que limita, ¿sí?, lo que es el cómputo de saldos a favor y demás por declaraciones juradas rectificativas. Entonces, no será de aplicación esta norma en la medida en que solo se esté modificando el apartado vinculado a la asignación no remunerativa prevista en el decreto 438. Como consecuencia de estas reglamentaciones muy sobre la fecha de lo que es el vencimiento general de la declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones, la AFIP ha prorrogado hace unos días lo que es el vencimiento para la presentación y pago del formulario 931, con lo cual tenemos en pantalla el cronograma, quit que terminan 0, 1, 2 y 3, la fecha de vencimiento es el día de hoy, 13 de septiembre del 2023, 4, 5 y 6 el 14, 7, 8 y 9 el 15. Entonces aquí tenemos como referencia normativa para redondear el tema concreto del beneficio fiscal, ya que hay normas del Ministerio de Trabajo que reglamentan algunos aspectos de cómo hay que tratar el bono, ¿sí?, que como dije excede la exposición del día a la fecha, con lo cual cuestiones vinculadas con beneficios fiscales está reglamentado por el decreto 438, que es el que fija el bono y la posibilidad de cómputo contra cargas sociales, la resolución general 5.413, que reglamenta la instrumentación en la FIP del pago a cuenta de las contribuciones patronales, y la resolución general 5.416, que es la que estableció la prórroga para la presentación y pago del formulario 931, como vemos en el cronograma que tenemos en pantalla. Otro beneficio, ¿sí?, impositivo está vinculado con los sujetos monotributistas, que es el diferimiento, ¿sí?, de el pago del componente impositivo. Entonces, ¿qué se estableció? El decreto encomendó a la AFIP a prorrogar, ¿sí?, el ingreso del componente impositivo de los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado que estén incluidos en la categoría A, B, C y D. Y está circunscribiéndose este beneficio a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, enero y febrero del 2024. Con lo cual, el componente impositivo de estos meses no estamos obligados a ingresarlos en el vencimiento general previsto por las normas del monotributo, el 20 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, sino que se establece un diferimiento conforme al cronograma que fijó la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el que tenemos en pantalla, y dice que
El componente impositivo que teníamos que ingresar por los periodos septiembre y octubre del 23 lo vamos a poder ingresar hasta el 20 de marzo del 24, noviembre y diciembre del 2023 lo podremos ingresar hasta el 22 de abril del 2024, enero y febrero del 2024 lo podremos ingresar hasta el 20 de mayo del 24. Entonces recordemos que lo que hay es un diferimiento exclusivamente sobre el componente impositivo del impuesto integrado. Esto tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, algunas cuestiones adicionales vinculadas con la instrumentación. Si somos sujetos obligados a ingresar las cotizaciones previsionales de obra social y de seguridad social, o en su caso somos contribuyentes que nos inscribimos en el régimen simplificado de ingresos brutos o de las tasas municipales en las provincias y municipios donde tenemos actividad, bueno, esos importes no se prorrogan, como dijimos, y tendrán que ingresarse en el vencimiento general. Por otra parte, hay que recordar que el decreto 1 del 2010, que reglamenta las normas del monotributo, prevé que si el monotributista se adhiere a débito automático en cuenta bancaria, tarjeta de crédito, tiene el reintegro de un mes de impuesto integrado al año siguiente. Entonces, para eso había que tener los 12 meses abonados por débito automático. Entonces, lo que establece la norma reglamentaria es que se entenderá cumplido, ¿sí?, el requisito previsto en el decreto 1 del 2010 en la medida que haya 8 meses abonados con esas características. ¿Por qué 8 meses? Porque son las obligaciones que fueron de enero a agosto, ya que desde septiembre a diciembre se posterga el pago y por lo tanto no se va a debitar en el mes del vencimiento general. Insistimos, si pagamos de enero a agosto en términos y bajo estas modalidades de débito automático, tendremos el reintegro de un componente impositivo el año 2024. Las normas que hacen a la cuestión analizada son el decreto 438 y la resolución general 5411. Después, otro de los tópicos que decidió el Poder Ejecutivo llevar adelante, o temas o actividades relacionadas con estas decisiones del programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso, se vincula con la actividad agrícola. Y en materia de beneficios fiscales o de naturaleza tributaria, tenemos la reducción de los derechos de exportación. Entonces se fija una retención, un derecho de exportación, del 0% para economías regionales con valor agregado industrial, relacionadas con el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la actividad forestal y las cáscaras de citrus. Estos rubros o actividades, el vino, etcétera, surgen de la página oficial del Ministerio de Economía, concretamente donde se analiza el programa de fortalecimiento, pero lo que se refiere a la norma reglamentaria, que es el decreto 462 del 2023, nos encontramos que el decreto fija en el 0% también a otros productos que no son agrícolas. Por ejemplo, hay beneficios para lo que es productos vinculados con la manufactura del pescado, ¿sí?, el filet congelado, entre otros productos que exceden a la actividad agrícola. Pero bueno, se expuso en el programa como beneficio para la actividad agrícola. Cuando se reglamenta, insisto, el decreto 462 incluyó otro tipo de productos, con lo cual les sugiero que si les resulta de interés, porque tienen clientes que son exportadores, revisen este decreto 462 y naturalmente lo pueden conversar con el despachante de aduana que tiene a cargo la gestión de estos temas. Y después, como último tópico, que por ser el último no es el más cortito justamente, es el relacionado con los beneficios fiscales para aquellos sujetos que suscriban acuerdos de precios, ¿sí? El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Comercio, va a fijar, ¿sí?,
distintos acuerdos con distintos sujetos relacionados con la economía de nuestro país y van a gozar estos sujetos hasta el 31 de octubre de los siguientes beneficios. Por un lado, la suspensión del pago de cargas relacionadas con lo que es la compra de billetes y divisas de moneda extranjera para la importación de mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que defina el Ministerio de Economía, ¿sí? Y en la medida que no se vinculen con bienes suntuarios. Entonces, como primer beneficio, no van a tener que pagar, que ya vamos a ver, el impuesto país y las percepciones de ganancias y o bienes personales, los sujetos que tengan firmado el acuerdo de precios y exclusivamente respecto de la mercadería que defina el Ministerio de Economía, que no está fijado, al menos hasta ahora no he encontrado la norma que define las mismas. Como segundo beneficio, que en la norma se circunscribe en dos párrafos, están relacionados con los derechos de exportación. Reducción a cero de las alícuotas de derechos de exportación para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que fije el Ministerio de Economía. Y otro beneficio es un plan de pago de derechos de exportación para aquellas mercaderías que no están beneficiadas con la reducción a cero. Y como tercer beneficio, ¿sí?, que identifica el decreto 433, es la prórroga de vencimientos de pago de adelanto de impuestos y de obligaciones de la seguridad social que defina, ¿sí?, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ahora bien, dicho el marco general de los tres beneficios, vamos a lo que es la implementación o instrumentación de los mismos y lo vamos a dividir en una primera etapa en aspectos generales y luego los que se relacionan con cada uno de los beneficios que mencionamos. Como aspectos generales, tenemos que tener en cuenta que el decreto establece que cuando el sujeto que suscribió el acuerdo de precio no cumpla el compromiso asumido, tendrá la pérdida del beneficio con la aplicación de las sanciones que correspondan conforme a la norma que aplique en cada caso. Un ejemplo que podemos dar de esto es que si el sujeto que acordó el acuerdo, suscribió este acuerdo de precios, usufructuó el beneficio de diferimiento de las obligaciones de la seguridad social, si se le cae el beneficio y se entiende que debió ingresar en el vencimiento general y abonar esas cotizaciones de la seguridad social, está ingresando las mismas fuera de término, con lo cual le cabrán las sanciones que prevé la Resolución General 1566 y sus modificaciones, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, pero habrá que ver cómo se instrumenta, ya que no ha definido la Secretaría de Comercio las pautas a tener en cuenta. Desde el punto de vista instrumental, la Resolución General que reglamenta este tema de la AFIP establece que quienes sean suscriptores de acuerdo de precios tendrán que ingresar con clave fiscal al sistema registral, al apartado de registros especiales, caracterizaciones y registros especiales, y dar de alta la denominación, la caracterización 588, gestión de beneficios, acuerdo de precios, para que la AFIP pueda suministrar la información del contribuyente a la Secretaría de Comercio y de esa manera se pueda gestionar el acuerdo de precios. Por otra parte, en función a la información que reciba la AFIP de la Secretaría de Comercio, serán caracterizados a los sujetos en todos o en algunos de los códigos que tenemos en pantalla que se vinculan con los cuatro beneficios que ya mencioné, que se vinculan con tres temas, ¿no? El tema del impuesto país, por un lado, los derechos de exportación, que se dividen en dos, reducción a cero de derecho de exportación o plan de pago de derecho de exportación. Como cuarto punto o caracterización es la prórroga de vencimiento de IVA y de seguridad social. Y como último punto, la excepción a la aplicación de la Resolución General 5339 que vamos a abordar más adelante, por eso no me voy a detener ahora. Ahora sí, ya entrando a cada uno de los beneficios y la implementación del mismo, entonces, se suspende hasta el 31 de octubre del 2023 la aplicación de lo que es la resolución 4659
y 5393 relacionada con el impuesto país y el pago a cuenta del impuesto país, así como de la resolución 4815 que se relaciona con las percepciones de ganancias y de bienes personales que recaen sobre aquellas operaciones que están alcanzadas por el impuesto país. ¿Para quiénes y para qué? Exclusivamente para las mercaderías que estén definidas conforme a las posiciones arancelarias, que defina el Ministerio de Economía o quien éste delegue, ¿sí? Y para aquellos sujetos que hayan suscrito el acuerdo de precios como venimos mencionando. Tema 2. Reducción a cero de la alícuota de los derechos de exportación de las posiciones arancelarias que define el Ministerio de Economía y para los sujetos que firmen el acuerdo de precios. Tercer tópico era los derechos de exportación, ¿sí? Que no quedaban en 0%, la facilidad de pago. Bueno, aquellas destinaciones de exportación definitiva para consumo que se registren entre el 26 de agosto y el 31 de octubre, que tengan que ingresar derechos de exportación, van a poder hacerlo conforme al plan de pago que se fijó teniendo en cuenta la norma de la FIP, en 6 cuotas mensuales a ingresar a partir de marzo. La tasa de interés de financiación será del 5,91. El plan se consolida en la fecha en que se registra la solicitud de destinación de exportación. Las cuotas vencen el primer día hábil de cada mes, de marzo hasta agosto, y se tendrá que ingresar la cuota mediante un volante electrónico de pago, es decir, mediante un BEP. Este plan de pago no va por mis facilidades, ¿sí? Y caducará, ¿sí?, el plan de pagos si tenemos falta de ingreso de una cuota a los 5 días hábiles contados desde la fecha de vencimiento de la misma. Genera la suspensión en el registro especial aduanero esta situación y se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de la comunicación en el SIGNEA, ¿sí? Esto es tema más aduanero, con lo cual, si tienen alguna duda al respecto en la implementación, sugerimos que lo conversen con los asesores en comercio exterior y despachantes de aduana pertinentes. Por otro tema, tenemos que hay una prórroga de vencimientos, dijimos, para lo que es seguridad social e IVA. Y a su vez se le adiciona un plan de facilidad de pago. Entonces, aquellos contribuyentes caracterizados en el sistema registral con estos beneficios, el 593 y 594, seguridad social e IVA, van a gozar el vencimiento del diferimiento del vencimiento del IVA de las contribuciones de la seguridad social con destino a los subsistemas, esto es importante, solo de Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, Fondo Nacional de Empleo, el SIPA y el Registro Nacional de Asignaciones Familiares, según corresponda, respecto de qué periodos: agosto, septiembre y octubre del 2023. ¿Cuándo van a tener que ingresar? Estas obligaciones deberán cumplirse hasta el 7 o 20 de marzo del 2024, según estemos hablando de contribuciones de seguridad social o de IVA. Entonces, si quedo caracterizado con estos beneficios, voy a tener que pagar todo el 7 o el 20 de marzo del 2024, según sea seguridad social o IVA. Como estamos hablando de 3 meses, lo que ha definido la FIP es un plan de pago especial que va a manejarse, digamos, y se va a tener que efectivizar a través de lo que es el servicio Mis Facilidades. Va a haber un plan de pago a seleccionar que se va a llamar Decreto 438-2023, Plan Especial, y el acogimiento se podrá realizar desde el 1 de marzo al 29 de marzo del 2024. Como pasa con todos los planes de facilidad de pago, no implica reducción de ningún tipo de sanción ni interés. Todas las características del plan de pago, excepto la tasa de financiamiento y la cantidad de planes, que es lo que vamos a indicar ahora, se referencia a lo que es el plan de pago permanente de las 5.321. Se van a poder hacer todas las cantidades de planes que consideremos oportunos, ya que dice que se podrán presentar N planes, con lo cual N representaría todos los números de planes que el contribuyente considere.
La cantidad máxima de cuotas, como dijimos, no va por las normas del plan de pago permanente, sino están fijadas en esta normativa concreta, que son 6 cuotas, y la tasa de interés es para todos los contribuyentes que firmen el acuerdo de precio y se adhieran a esto, del 5,91%. El plan de pago va a caducar cuando a los 30 días corridos del vencimiento de una cuota, la misma esté impaga. Y ya para ir finalizando, tenemos la instrumentación de un beneficio adicional que no está previsto en el decreto 433, sino en la resolución reglamentaria de la AFIP, que es que aquellos sujetos que firmaron el acuerdo de precio, ¿sí?, se incorpora una excepción a la aplicación de la RG 5339. Recordemos que la RG 5339 es la que imposibilita la interposición de los certificados de no retención y percepción cuando realizamos importaciones de bienes ante la aduana. Con lo cual, por más que teníamos certificado de no retención o percepción, la aduana me percibía igual, porque no podía oponer el certificado. Bueno, había una serie de excepciones y ahora se incorpora como excepción que aquellos sujetos que hayan firmado el acuerdo de precios, ¿sí?, y exclusivamente respecto de las posiciones arancelarias que define el Ministerio de Economía, podrán oponer el certificado de no retención, ¿sí? Y como referencia normativa, decreto 433 del 2023, ya para ir finalizando, decreto 438 del 2023, que ahí se encomienda a la AFIP a fijar el diferimiento, pero concretamente vean los beneficios en el 433, y la resolución general 5314, que es la que reglamenta los beneficios por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con lo cual, hasta aquí hemos tratado entonces de definir cuáles fueron las decisiones económicas que tomó el Poder Ejecutivo que tenían beneficios fiscales o tributarios asociados. Espero que les haya servido la exposición y el material y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos nuevamente. Acá tenemos una consulta vinculada con la asignación no remunerativa prevista en el decreto 438. Dice, el cómputo del bono en el 931 condiciona el acceso al MULC porque al cargarlo a las pymes se lo computa automáticamente, no da la opción de no computarlo. Acá recordemos que el bono lo recibían los empleados como consecuencia del pago que le hacían sus empleadores, y si el empleador era microempresa o pequeña empresa con certificado vigente, iban a poder computarlo contra las contribuciones patronales, en el 100 y en el 50% respectivamente. Respecto al acceso al MULC, el decreto no tiene previsto ningún tipo de limitación ni para las pymes que computen como pago a cuenta de las contribuciones patronales ni para el beneficiario de la asignación no remunerativa. Con lo cual, al día de la fecha, no tenemos norma, ni decreto reglamentario, ni alguna otra norma reglamentaria de la CNB o del Banco Central, según sea MULC o acceso a dólar MEP, que limite la adquisición de la moneda extranjera. Sin perjuicio de lo cual, tenemos que estar atentos, ya que en versiones periodísticas el Ministerio de Trabajo había dejado deslizar que podría haber algún tipo de limitación del acceso al mercado de cambio. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.